En este video voy a responder algunas de las críticas que el economista español Juan Ramón Rayo realizó al video que hice sobre renta básica universal. No será solo una réplica, sino que voy a ampliar y a desarrollar ciertos temas, fundamentalmente para que quienes puedan no estar interesados en el debate amplíen o, si ustedes quieren, puedan refrescar algunos conceptos de filosofía política. Vamos a ver distintas perspectivas sobre el tema del origen legítimo de la riqueza, a profundizar en el concepto de acumulación originaria, que busca explicar al menos en parte el origen de algunas de las grandes desigualdades de riqueza, y centralmente, tal como solemos hacerlo en otros videos, la diferencia entre lo que es la filosofía, en este caso la filosofía política, científicamente informada, y la opinión. A Juan Ramón Rayo parece no interesarle mucho la evidencia empírica porque no la usa en su video. Publicó su respuesta en menos de 24 horas de publicado mi video, lo que evidentemente no le dio mucho tiempo para investigar los numerosos estudios científicos que presenté. Él podría aducir, pero yo ya conozco esa evidencia, publiqué un libro sobre el tema. Bueno, en realidad la evidencia se actualiza, permanentemente salen estudios científicos sobre renta básica. Rayo prefiere solo opinar y, como bien nos enseñó Platón, la opinión es el escalón más bajo del conocimiento. Quiero aclarar una vez más, por más que ya lo hice en un video entero, por qué cierro los comentarios en los videos sobre política. No es por una única razón. Una muy evidente es que se llena de descalificaciones personales, mucho más cuando hay un debate con liberales, pero otra no menos importante es que en los comentarios no se reflejan ni de cerca las distintas perspectivas sobre el tema. En el 99% de los casos hay una sola perspectiva, la liberal. Casi no hay contraste, y hemos mostrado alguna evidencia en el video que consagramos a ese tema de que es bastante convincente para los que leen cuando hay una única voz. Por otra parte, la mayoría de los videos de YouTube tienen una perspectiva favorable al liberalismo económico. Casi no hay izquierda no progre en YouTube. Entonces, los que me piden que abra los comentarios en los videos de política, lo que están solicitando es que incluso en este espacio minoritario se escuche lo mismo que en los otros canales. Al menos en la sección de comentarios. Lo siento, eso no va a ocurrir en este canal. Dejen de ver ya mismo si no les gusta. Este es un canal de filosofía. Y en filosofía se oyen voces contraintuitivas, minoritarias. Brindar nuestro trabajo para crear un espacio en donde solo aparecen descalificaciones personales, frases hechas o argumentos que ya se oyen en otros canales, no es el objetivo de este canal. Quien acepte esta propuesta, bienvenido. Si no, no hay nada que hacer. Después están quienes confunden estas respuestas con el salseo, como le dicen en España, con una mera disputa banal. Desde ya que cada quien juzgará la calidad de los argumentos expuestos. Pero la filosofía es un diálogo con otros, desde los diálogos de Platón hasta los artículos académicos que se publican en la actualidad. Y es bueno que así sea siempre y cuando nos centremos en los argumentos. Analicemos entonces lo que expone Juan Ramón Rayo. La filósofa argentina Roxana Kramer acaba de publicar en su canal de YouTube un vídeo en el que pretende defender el establecimiento de una renta básica universal, dando réplica a dos de las críticas que yo he formulado en contra de esta política pública. En primer lugar, yo defendí la renta básica universal no solo criticando los argumentos en los que Rayo se opone a ella, sino también con un respaldo empírico muy grande al que Rayo no hace referencia. El video que publiqué es muy extenso, pero Rayo solo parece interesado en las partes en las que hablé de sus críticas, que fueron escasos minutos en todo el video. El resto de los argumentos presentados no aparece en su respuesta. En un rato vamos a oír decir a Rayo que una de sus críticas a la renta básica universal es que quienes tributarían para sostenerla no obtuvieron su riqueza de un proceso de acumulación originaria. Rayo acá discute con otros liberales que sostienen que la renta básica universal sería una suerte de compensación por la acumulación originaria. Porque para Rayo, tal como él mismo declara, la acumulación originaria es un mito marxista. Vamos a hacer un paréntesis ahora para explicar qué es la acumulación originaria o para refrescarla para quienes conozcan el concepto pero tal vez no lo tengan muy presente. El proceso de acumulación originaria es un concepto que desarrolla Marx en el capítulo 24 del primer tomo del Capital. Allí Marx se pregunta cómo es que algunas personas llegan al mercado con dinero suficiente como para contratar a otras que trabajen a su servicio, mientras que el asalariado la mayor parte de las veces no tiene la opción de elegir si contrata a otros que trabajen a su servicio
o si es asalariado. Lo es porque no dispone de otros recursos, solo cuenta con su fuerza de trabajo para ofrecer en el mercado. Esta acumulación originaria a menudo está formada por riqueza que fue pasando de padres a hijos a través de las generaciones, lo que no significa que todos o la mayoría de esos descendientes conserven la fortuna. Con que unos pocos lo hagan es suficiente. Pero esto explica, aunque sea en parte, por qué los que contratan y los que son contratados llegan con distintos recursos económicos al mercado. Con el concepto de acumulación originaria, Marx también refiere a la esclavización de los originarios habitantes de América y al saqueo de América por parte de los europeos. También Marx refiere en diversos textos a la apropiación de la tierra. El siervo medieval podía cultivar su comida en una tierra de la que disponía de por vida, aunque perteneciera al señor feudal. Pero con la afluencia a las ciudades, sobre todo con el advenimiento de la sociedad industrial, ese campesino perdió la tierra y terminó contando solo con su fuerza de trabajo para ofrecer en el mercado. Esto plantea un tema filosófico interesante y es si por el hecho de haber llegado primero a ocupar una tierra, incluso pacíficamente, algo que ocurrió raramente en la historia humana ya que el origen de la mayor parte de los estados es de todo menos pacífico, eso justifica, incluso si la apropiación fue pacífica en sus inicios, que los descendientes de los habitantes originarios de esas tierras sigan poseyéndolas, sobre todo si consideramos que una parte significativa de la población puede no tener casa o no tener tierra alguna y no haber tenido un tatarabuelo que ocupara esa tierra. ¿Cómo puede haber igualdad de oportunidades? No digo que Rayo hable de este tema, si la prosperidad de una persona depende más de lo que hizo el tatarabuelo de su vecino que de lo que hace ella. Puede deslomarse trabajando toda su vida, pero no será dueño de su casa, mientras que sí lo es aquel que salió favorecido en la lotería genética. No me malinterpreten, no digo que la riqueza se obtiene solo heredando, sino que a menudo se obtiene de esa manera y eso hace que nuestro punto de partida como ciudadanos sea extremadamente desigual. La igualdad milimétrica es improbable y hasta indeseable, pero pasado cierto límite, la extrema desigualdad trae muchos problemas, tal como hemos mostrado, respaldados en la evidencia, en varios videos de este canal. Rousseau, en el discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, dice: la primera persona que, cercando un terreno, se le ocurrió decir «esto es mío» y encontró gentes lo suficientemente simples para creerle, fue el verdadero fundador de la sociedad civil. ¿Cuántos horrores habría evitado el género humano si esa persona hubiese gritado a sus semejantes, arrancando las estacas de la cerca o cubriendo el foso? «Guardaos de escuchar a ese impostor. Estáis perdidos si olvidáis que los frutos son de todos y la tierra es de nadie». Marx comparte esta perspectiva de Rousseau y también la comparten muchos críticos de Marx. El filósofo argentino Mario Bunge, por ejemplo, considera acertadas muchas de las críticas económicas que hace Marx al sistema en el que vivimos, pero cuestiona, al igual que yo, el modelo político de Marx basado en la dictadura del proletariado que, de manera espontánea para Marx, se iba a disolver, cosa que no ocurrió en ninguna de las prácticas socialistas existentes. Cada vez que se instaló un sistema autoritario fue muy difícil que por sí mismo se desarticulara. Por eso Bunge considera que ese es un modelo de socialismo autoritario y propone otro que denomina socialismo democrático, que fundamentalmente democratiza el trabajo en la forma de las cooperativas y el ejercicio del poder político en un modelo horizontal de toma de decisiones. Bunge reconoce varios aciertos económicos de la Unión Soviética, por ejemplo, haberse convertido en pocos años en una gran potencia industrial, por ejemplo, haber tenido un índice de desigualdad Gini muy parecido al que tienen hoy los países escandinavos. El índice Gini de desigualdad era de aproximadamente 0,20. El socialismo democrático que propugna Bunge no es lo mismo que la socialdemocracia, porque la socialdemocracia acepta la propiedad privada de los medios de producción y Bunge está pensando en un modelo basado en cooperativas. También el modelo escandinavo acepta grandes desigualdades de fortuna, por más que en promedio tienen menos desigualdad, y ese no es un modelo que apoye Bunge. Marx y Bunge también comparten con Rousseau que el mero hecho de apropiarse pacíficamente antes de un pedazo de tierra no justifica su posesión tiempo después. Y comparten esta idea países que no son precisamente socialistas como Singapur, donde el 90% de la tierra es de titularidad pública. Singapur ofrece una concesión de 99 años y pasado ese tiempo la vivienda vuelve a la titularidad pública.
El 90% de la población de Singapur vive en una vivienda propia construida sobre suelo público. En otros lugares del mundo existe un sistema parecido, por ejemplo en la capital de Australia, Canberra. Todos los terrenos residenciales se alquilan por 99 años. Técnicamente nadie compra terrenos en la capital de la nación, pero los inquilinos solo deben pagar una pequeña tarifa para renovar sus contratos, por lo que no hay que temer la posibilidad de un desalojo. Otro tanto ocurre con el agua, que para Bunge debe ser de propiedad pública y que es de propiedad pública en Irlanda, Escocia, Holanda y en muchas ciudades francesas. Volviendo entonces al argumento de Rayo, yo dije en mi primer video que una de las críticas que hace Rayo a la renta básica universal es que no considera que deberían tributar las personas que tienen más riqueza económica en virtud de un supuesto proceso de acumulación originaria. Veamos la evidencia de que lo dije. Otra de las críticas al ingreso ciudadano proviene de economistas como el español Juan Ramón Rayo, que sostiene que sería ilegítimo pagar la renta básica o cobrársela a los ricos porque ellos no han obtenido necesariamente su riqueza por un proceso de acumulación originaria. Ahora verán que no tergiversé lo que Rayo dijo sobre el tema, sino que dice lo mismo. Repito, esta es una crítica interna que hago a aquellos liberales que pretenden justificar la renta básica desde premisas liberales, apelando a la reparación del daño causado, cuando el cobro de impuestos sobre la riqueza actual en gran medida no es un cobro de impuestos que quepa justificar sobre la base de que esa riqueza fue expoliada en el pasado. En otras partes, Rayo vincula esto que acaba de decir con el concepto de acumulación originaria de Marx. De modo que hasta acá, como pueden ver, expuse de manera fidedigna una de las objeciones de Rayo a la renta básica universal. Pero en ese mismo fragmento que yo dije que para Rayo la riqueza no tiene que ver centralmente con un proceso de acumulación originaria, agregué que para él no tiene que ver tampoco con la herencia, sino con el ingenio, con las capacidades humanas. A ver lo que dije completo ahora. Otra de las críticas al ingreso ciudadano proviene de economistas como el español Juan Ramón Rayo, que sostiene que sería ilegítimo pagar la renta básica o cobrársela a los ricos porque ellos no han obtenido necesariamente su riqueza por un proceso de acumulación originaria o por herencia, sino a través de su propio ingenio. Ante esto, Rayo aclara que él estaba discutiendo con otros liberales que fundamentan la existencia de la renta básica en el hecho de que las personas más ricas deberían compensar por haber sido beneficiarias de un proceso de acumulación originaria a quienes no tuvieron esa suerte. Escuchémoslo. No intentemos reconducir este argumento a argumentos que basan la legitimidad del título de propiedad en el mérito, etcétera, porque yo no he formulado esos argumentos y, por tanto, si criticas una exposición argumental que yo no he lucubrado, estás construyendo un muñeco de paja para desviar el debate y criticarlo con mayor facilidad. El tema que subyace acá es cómo legitima Rayo la adquisición de la riqueza, y él lo atribuye a tres factores. Por un lado, a las propias capacidades, o como las llama en el video, al capital humano. Por el otro, a la apropiación pacífica de un bien que no tiene dueño, y por el otro, la cesión voluntaria de riqueza. Esta última transferencia voluntaria de recursos supongo que refiere a las herencias, porque es lo más común que los padres leguen a sus hijos ciertos bienes. Veamos cómo lo dice el propio Rayo. Creo que jamás he subordinado la legitimidad del derecho de propiedad privada a la existencia de una relación de mérito entre el sujeto, el propietario, y el objeto, la riqueza apropiada. Especialmente claro si entendemos mérito de una manera restrictiva, como una muestra de esfuerzo, de habilidad, de ingenio personal, que establecería una especie de relación causal fundamental con la creación originaria de esa riqueza. Para un liberal como yo, la legitimidad de la propiedad privada procede de la apropiación pacífica de aquellos recursos que no tienen dueño previamente o de la transferencia voluntaria de esos recursos que han sido apropiados pacíficamente. Es decir, Rayo sostiene que yo deformo su pensamiento porque él criticó que se fundamente la renta básica en el hecho de que deben tributar las personas en virtud de que se han beneficiado de un proceso de acumulación originaria y no por su propio talento. Y aduce que hay tres fuentes legítimas de riqueza que no son solo las del ingenio o la de las capacidades. Pero es el propio Rayo el que menciona las capacidades y el ingenio
en el artículo en el que yo me había basado en mi primer video. Eso aparece en pantalla en mi video original, pero Rayo no reprodujo ese fragmento. En ese artículo, Rayo no solo habla de las capacidades personales, sino que refiere a ellas en 3 párrafos distintos, mientras que en ningún lugar de ese artículo él menciona las otras 2 fuentes que considera legítimas para la adquisición de riqueza. Como mi video era sobre la renta básica universal y no sobre el pensamiento de Juan Ramón Rayo, no creí necesario profundizar en el conjunto de su obra para ver cuáles considera él que son las fuentes legítimas de la riqueza. En el artículo suyo que yo cité, no dice que haya ricos en Forbes porque heredaron fortunas de sus padres, es decir, porque alguien se las legó voluntariamente, que es una de las fuentes que él considera legítimas para la adquisición de riqueza, y tampoco señala que hay supermillonarios en Forbes porque una persona se apropió pacíficamente de recursos que no pertenecían a ninguna otra. Habló de destrezas personales, salvo que considere que heredar de los padres es una destreza personal, cosa que dudo. Por tanto, no creo haber deformado lo que dijo y mucho menos haberlo deformado para poder derribarlo con mayor facilidad. Me parece que hubiera sido mucho más fácil decir que el hecho de haber heredado no amerita que una persona se convierta en una de las más ricas del mundo. En el artículo suyo que yo menciono, Rayo dice, lo cito, que la destreza personal, las ideas y las facultades son el medio para la obtención de riqueza. Esas son las palabras que usa. Es decir, sinónimos de ingenio, de meritocracia. Por esta forma en que él destaca reiteradamente a las capacidades como fuente para la generación de riqueza, no me pareció descabellado pensar que les da un lugar preponderante respecto a las otras 2 fuentes que él considera legítimas para la riqueza. El tema de mi video originario no era fuentes legítimas de la riqueza, sino la renta básica universal. Por tanto, no creí que fuera necesario profundizar en el tema de la legitimidad de la riqueza. Por otra parte, en ese artículo suyo que yo cito, él menciona cómo en la década del 80 del siglo XX había personas como Bill Gates o como Mark Zuckerberg que trabajaban en el garage de su casa, dando a entender que no eran millonarias y que después hicieron una fortuna. Probablemente no fueran millonarios, pero ambos fueron a la Universidad de Harvard, una de las más caras de Estados Unidos y de todo el mundo. Y aun cuando ambos no concluyeran las carreras que cursaron, tenían familias que podían pagarlas, es decir, grupos de élite con grandes ventajas respecto a otros ciudadanos de los Estados Unidos. Porque si no, uno piensa en un garage y tal vez podría imaginarse una familia de clase media o media baja. No. Y aun cuando no terminaran las carreras, Zuckerberg y Bill Gates ya tenían el prestigio que otorgan esas universidades. Son las de mayor excelencia académica, selectividad en las admisiones y elitismo social de Estados Unidos. Por otra parte, en ese artículo, Rayo pretende refutar a Piketty, que según él sostiene que las economías basadas en el capital exhiben una tendencia a la acumulación continuada de capital que supera la rentabilidad media. Fin de la cita. Piketty señala que esas fortunas crecen a tasas muy elevadas independientemente de que esa persona trabaje o no. Lo curioso es que Rayo pretende refutar esta idea apelando a los pocos ricos que figuran en la lista de Forbes, como si ese tamaño de la muestra fuera admisible en cualquier estudio empírico, como si fuera representativo de lo que ocurre en el conjunto de la sociedad, o como si por no aparecer más en la lista top de Forbes ya no fueran ricos. Cuando Piketty cita a la revista Forbes, lo hace en el contexto de muchos datos que suministra sobre la desigualdad en distintas sociedades. Pero Rayo pretende refutar a Piketty comparando a los más ricos de la lista de Forbes con la tasa de rentabilidad media de la sociedad. Ese es su error. Dice que si las figuras más ricas van cambiando en la publicación de Forbes de cada año, eso significaría que es falso que las economías de mercado, cito, exhiben una tendencia a la acumulación continuada de capital que supera la rentabilidad media de la economía. Fin de la cita. No lo hace porque Piketty nunca dijo que los que encabezan la lista de Forbes son siempre los mismos, y porque aporta junto con su equipo el volumen de datos macroeconómicos sobre desigualdad más grande que se hayan publicado en el mundo hasta el momento. Rayo sostiene que habría algo para objetar a esas personas si su riqueza proviniera de algún fenómeno vinculado con el expolio histórico, es decir, con lo que Marx llamaba la acumulación originaria. Pero las empresas basadas en el conocimiento no tienen para Rayo ninguna conexión con este proceso de expoliación histórica. Nuevamente, al mencionar el concepto de conocimiento, Rayo está refiriendo al concepto de ingenio o de capacidades, o como él lo llama, de capital humano. Y lo hace para legitimar la riqueza de los multimillonarios de Forbes. Pero es falso que sea solo el conocimiento lo que produjo el éxito de Mark Zuckerberg y Bill Gates. No podemos sostener que en su éxito no participó en alguna
alguna medida, aunque no exclusivamente, el hecho de que ambos pertenecieran a familias privilegiadas que podían pagarles una de las universidades más caras del mundo, la de Harvard. Insisto, aun cuando ambos no se hayan graduado y aun cuando una persona pobre pudiera llegar a la cima, eso es muy poco probable, tal como muestran los estudios de Piketty y los de tantos investigadores en todo el mundo. Rayo, como hemos visto, pone el acento en las capacidades personales como generadoras de riqueza, algo que no hace cuando menciona las fuentes de la legitimidad de la riqueza, pero que sí hace cuando trata de explicar el origen de la fortuna de los multimillonarios de Forbes. Si la capacidad personal fuera, entre todos estos factores, el más importante, tal como sugiere Rayo, no explícitamente, sino tal como se desprende de sus argumentos, de la cantidad de veces que lo menciona y de la cantidad de veces que omite las otras dos razones por las cuales, según él, las personas adquieren riqueza, no veríamos una movilidad social tan escasa como la que existe en muchos países. Lo señalamos en el video sobre renta básica, cuando referimos a Estados Unidos y al propio país en el que vive Rayo, España. Vimos en ese video que cualquier persona que nazca en un hogar de ingresos muy bajos en España demoraría unas 4 generaciones, 120 años, en alcanzar el nivel medio de ingresos de la población española. Si los padres de un español son trabajadores manuales, hay un 50% de probabilidades de que su hijo también lo sea. El azar del nacimiento sentencia a miles de trabajadores españoles a trabajos precarios, mal pagos y con pocas prestaciones sociales. Salvo que crea que la genética es todo y que esos hijos heredaron la incapacidad para prosperar de sus padres, cosa que dudo, Rayo queda sin respaldo empírico para el énfasis que pone, de hecho, en las capacidades como origen de la riqueza. Es el problema que genera hablar de política solo a partir de las propias opiniones y no con respaldo empírico. En este tema, Rayo apenas opina, pero como nos enseñó Platón, la opinión es el escalón más bajo del conocimiento. Otra de las críticas de Rayo es que tributar para la renta básica implicaría un robo, ya que todo impuesto a su modo de ver es un robo. Vamos ahora con la segunda crítica que efectúa Roxana Kramer contra mis argumentos. En este caso, sí resume mi postura más o menos de manera fidedigna. Según Roxana, estoy en contra de la renta básica porque considero que los impuestos son un robo y, por tanto, la financiación de la renta básica universal ya sería de raíz ilegítima. Rayo admite que en ciertos casos, si se lo justifica muy bien, algunos impuestos podrían llegar a ser necesarios, pero subraya que los fondos de la renta básica provenientes de los impuestos serían un robo porque pisotearían los planes de acción de esas personas. A eso respondo que yo no creo que los impuestos deban pisotear los planes de acción de nadie, porque no creo que para los segmentos medios y medios bajos los impuestos deban ser muy altos. Los impuestos no deberían impedirles tener su casa propia, acceder a bienes básicos, tener su propio negocio, irse de vacaciones, pero creo en cambio que deben ser muy altos para los millonarios. No veo ninguna objeción ética para que se limite la libertad de los supermillonarios de tener 20 departamentos, mientras hay otra persona que no tiene vivienda propia aun cuando trabajó y se esforzó cada día de su vida, y que por tener carencias nutricionales sustantivas vivirá muchos menos años que la primera. Vivir en sociedades demasiado desiguales es perjudicial para todos, tal como busqué mostrar con respaldo empírico en uno de mis libros y en varios videos de este canal. Rayo no se opone a la ayuda voluntaria, pero sí se opone a la posibilidad de que el Estado utilice la fuerza para obligar a pagar impuestos. Si bien el Estado tiene el monopolio de la fuerza, y tanto en España como en Argentina por evasión de impuestos hay penas de privación de la libertad, en Argentina cuando se trata de evasión agravada y en España cuando supera los 120.000 euros, en Argentina no se aplica. Ignoro si ocurre lo mismo en España. Y si fuera efectiva la pena de privación de libertad por no pagar impuestos, yo me opondría a eso, no a que exista otro tipo de castigo por esta acción. En cambio, sí parece razonable limitar la libertad del que tiene 10 viviendas propias en favor del que no posee ninguna. El acceso a la vivienda es un derecho. No estoy en contra de limitar la libertad de un millonario de pagar $2.000 por una noche de hotel, mientras que ese dinero implicaría que algunas personas no caigan por debajo de un nivel nutricional mínimo o de condiciones mínimas de dignidad, y podrían hacerlo a través de una renta básica. Considero que no tenemos que poner a todas las libertades en un mismo nivel, sino que la libertad de acceder a bienes básicos debería estar por encima de la libertad de acceder a lujos. Luego Rayo, en lugar de respaldar sus afirmaciones con evidencias empíricas, lo hace a través de un experimento mental en el que pretende reducir al absurdo a la renta básica.
Escuchémoslo. En el siguiente ejemplo imaginario, supongamos que hay un profesor o una profesora de filosofía que carece de ingresos y de ahorro. Y a su lado hay una persona con una gran fortuna que ha construido sobre la base de su trabajo, de su esfuerzo, de su dedicación. Es decir, es una persona con mucho ahorro, con más ahorro del que necesita estrictamente para vivir. Supongamos que esa persona rica quiere contratar al profesor o a la profesora de filosofía a cambio de, pongamos el caso, 800, 900, 1000 euros mensuales para que el profesor o profesora de filosofía le dé clases de esa materia a su hijo. ¿Sería legítimo que el profesor o profesora de filosofía dijera: yo no quiero trabajar para ti por 800, 900 o 1000 euros al mes, yo no quiero darle clases de filosofía a tu hijo? Ahora bien, como yo tengo el derecho a una renta básica universal, tú me tienes que dar, a cambio de nada, 800, 900 o 1000 euros al mes. Pues eso es exactamente lo que defienden los impulsores de la renta básica universal. No, es falso que defiendan eso. En principio, yo no defiendo la posibilidad de que el monto de la renta básica sea tan alto que exima a una persona de trabajar. No voy a mencionar cifras porque serían distintas en cada país, pero la idea es que cubran un mínimo de nutrición, un mínimo de necesidades básicas para mantenerse con vida. Para obtener otros bienes habrá que trabajar. Veamos la diferencia entre el experimento mental de Rayo y un estudio científico. El experimento en torno a la renta básica más largo del mundo se desarrolló en Kenia, África. Comenzó en el 2016 y dura 12 años. Reciben $0,75 por día y el grupo de control no recibe nada. Hasta ahora, el que recibió la renta básica reportó haber pasado menos hambre que el grupo que no la recibió. En el ejemplo de Rayo, subyace además la idea de que lo que se pretende con la renta básica es no trabajar y vivir a costa de los demás. Como decía, Rayo respondió a mi video en menos de un día, de modo que no tuvo tiempo de ver la enorme evidencia que aporté en ese video en favor de que en los experimentos que se hicieron sobre renta básica el efecto no fue ese. La gente no dejó de trabajar porque se trabaja por muchas razones, no solo para obtener dinero. Y porque la renta no les alcanza para satisfacer todas sus necesidades económicas. La posición ética que adopta Rayo se llama deontologismo. Proviene de la palabra deontos, que significa deber, porque se focaliza en principios que prescriben deberes. Rayo presupone que la renta básica fomenta el parasitismo, así lo llama, pero no pone a prueba esa idea. Y por tanto se trata de una idea adoptada con actitud dogmática, en vez de una opinión adoptada con actitud crítica. En mi video mostré evidencia en contra de eso. Rayo pasó por alto esa evidencia. Considero que la reflexión ética debe estar blindada a la evidencia empírica. Si no se hubiera tomado el trabajo de examinar los estudios que aporté, que no fueron pocos. En la inmensa mayoría de esos estudios, como mostré, las personas no dejaban de trabajar por cobrar la renta básica y sus beneficios superaban con creces a sus posibles riesgos. La perspectiva que yo adopto se denomina consecuencialismo porque lo que trata de examinar es si las consecuencias son beneficiosas o perjudiciales cuando se toma una determinada medida, como puede ser en este caso la renta básica universal. No se trata de darle una ayuda subsidiaria de última instancia condicionada, por ejemplo, a que esa persona intente reinsertarse productivamente en sociedad para que mientras tanto esa persona subsista. No. Acá Rayo comete una falacia del muñeco de paja, de lo que yo dije lo deforma para derribarlo más fácil, porque lo que había planteado en mi video es justamente que hay distintas modalidades de la renta básica. En algunas instancias se plantea que sea gradual, que en un principio la cobren solo los desocupados y que como contraprestación tengan que mostrar que salieron a buscar trabajo en los últimos 15 días. Así se aplica en diversos países europeos. En su versión más estricta, más de regla si quieren, la renta básica universal es incondicional y es, como su nombre lo indica, universal, es decir, la reciben todos. Pero en el video yo había señalado que había variantes y yo apoyo estas variantes. Tal como señalé en el video, estas variantes me parecen aceptables y podrían o no ser un paso para extender la renta a nivel universal y a nivel incondicional. Nuevamente, habría que estudiar la evidencia empírica tal como se lo está haciendo,
de sus beneficios. De hecho, la mayor parte de los estudios que conocemos muestran que cuando el conjunto de un grupo la recibe, son mucho mayores los beneficios que los perjuicios. Lo que no puede haber son personas indigentes, una sociedad en la que el 50% de sus niños no accedan a bienes mínimos. No quiere cooperar en sociedad, pero sí quiere los frutos derivados de la cooperación social dentro de esa comunidad. Decime, Rayo, ¿qué cooperación social aporta una persona que heredó una fortuna de su padre y no trabajó un solo día de su vida? Porque esa es una de las formas que vos considerás legítima para la adquisición de riqueza. ¿En qué coopera con la sociedad el hijo de Rockefeller si no trabaja un solo día de su vida? ¿Te acordás de la necesidad de cooperar con la sociedad cuando se trata de que todos coman? Pero no la tenés presente cuando admitís la posibilidad de que el hijo de un millonario se dé la gran vida sin haber trabajado un solo día de su vida. Y eso no te parece mal, porque no aceptás un límite a la cesión voluntaria de patrimonio. Rayo dice, lo cito, si yo no quiero cooperar contigo por cualquier motivo, no tengo que estar obligado a cooperar contigo. Fin de la cita. Este es un precepto deontológico basado solo en la idea de deber y yo no lo comparto. Considero que las normas deben evaluarse también según sus efectos beneficiosos o perjudiciales. Y para evaluar esta norma habría que ver cuál es el costo y cuál el beneficio de cooperar o no cooperar en cierto contexto. Si en este contexto el costo de cooperar es bajo y el beneficio es alto, se puede justificar una norma moral o una legal o ambas. Así se va a premiar la cooperación y sancionar la no cooperación. Eso es puro egoísmo e insolidaridad. Puro egoísmo e insolidaridad es implementar un sistema para que nadie pase hambre, Rayo. Y eximir de pagar impuestos a Jeff Bezos y a otros megamillonarios que tienen el equivalente en riqueza al PBI de países enteros. ¿Es el acto de ciudadanía ejemplar que vos proponés? ¿El que busca legitimar un sistema en el que las personas no trabajen porque sus padres ya han reunido dinero o vivan a costa del otro sos vos? ¿Ese liberalismo que vos apoyás, el que se disfraza de buenas intenciones vaciando de contenido la palabra libertad, pero que bien mirado es egoísmo en su grado más descarnado e insolidario? En lo que sigue, Rayo cita un fragmento en el que yo digo que hay obligaciones razonables que impone una sociedad. Para poner un ejemplo ahora, yo diría que frenar cuando el semáforo está en rojo es una obligación razonable que impone la sociedad. Y Rayo responde con otra falacia del muñeco de paja. Escuchémoslo. Es necesario aceptar que la sociedad pueda imponerle a un individuo obligaciones razonables. ¿Y qué son obligaciones razonables? Probablemente lo que Roxana considere razonable. El principio de razonabilidad es el que debería seguir toda ley sancionada por el Congreso, no mi capricho al que yo no me había referido. Rayo también reconoce obligaciones que impone la sociedad como razonables. Por ejemplo, el respeto de la propiedad privada de los medios de producción. Ahí él no ve la coacción. Tal vez solo vea libertad, no coacción. Es decir, yo no te piso y tú no me pisas. Pero con la renta básica esta condición no se cumple. Para que tu visión razonable del mundo se pueda desplegar, has de pisotear, has de parasitar mi visión igualmente razonable del mundo. Esto que hace Rayo se llama razonamiento emocional. Apela a palabras emocionales para generar un efecto en el oyente. El problema no es valerse de uno de los instrumentos de la retórica, sino hacerlo sin respaldo empírico alguno. Cuando habla de pisotear los planes de acción de las personas, Rayo se vale de una herramienta retórica. Elige una etiqueta negativa que posiblemente genere un rechazo en el oyente. Pero hay que evaluar en ejemplos concretos si algo es repudiable o no. En muchos casos, impedir los planes de acción de una persona está justificado, básicamente porque genera más beneficios que perjuicios. Por ejemplo, cuando la policía logra detener a una persona que quiere atentar contra la vida de otra. Ese impedimento es razonable y es muy bueno que pueda frenarse los planes de acción de esa persona. Entonces, no todo impedimento de los planes de acción merece la etiqueta de pisoteo. Juzgamos algunos impedimentos como más o menos razonables, viendo sus consecuencias. Una vez que aceptamos que depende del caso, nos quedamos con preguntas más relevantes. ¿Qué consecuencias tiene impedir, obligar o permitir una acción en un contexto determinado? ¿Qué normas permiten optimizar los valores en conflicto? Seguramente no todos vamos a coincidir en las respuestas a esas preguntas, pero es preferible empezar a discutir y argumentarlo en lugar de ponerle una etiqueta negativa.
¿Y quién ha aceptado voluntariamente formar parte de ese demos? ¿Por qué en España no puede haber otros muchos demos muy distintos en su interior? ¿Por qué en Argentina no puede haber muchos otros demos muy distintos en su interior? ¿Por qué me tienes que incluir a mí forzosamente dentro de una masa de votantes cuya mayoría decidirá si puedo ser parasitado o no puedo ser parasitado? Acá Rayo no representa correctamente mi posición. No dije que el sistema vigente haya surgido a partir de una delegación voluntaria. El sistema vigente surgió a partir de una serie de imposiciones, sublevaciones, negociaciones. Dentro de ese sistema sí que hay actos de delegación por votación. El problema de la legitimación del Estado es muy interesante en filosofía política y yo puedo compartir algunas de las desconfianzas que tiene Rayo respecto al Estado. En principio yo no tendría problema en que un territorio dado se divida en distintas formas de organización de acuerdo a las preferencias de cada quien. Aunque me parece algo difícil de coordinar. Nadie niega que la democracia tenga muchos problemas, pero es el sistema menos malo que tenemos, muy perfectible, puesto que votar cada 4 años es una forma de participación política muy reducida. Las organizaciones sociales se forman cuando se delega el uso de la fuerza en instituciones colectivas. ¿Me puedes indicar, Roxana, cuándo he delegado yo el uso de la fuerza en una institución colectiva como el Estado? A vos nadie te preguntó, Juan Ramón, si preferías vivir en una sociedad en la que ningún animal salvaje te atacara, en la que tuvieras comida disponible en el supermercado y no tuvieras que salir a cazar animales. No te preguntaron si querías que hubiera ciudades. No te preguntaron tampoco si querías que existiera una policía que protegiera tu propiedad privada si alguien ingresa a tu domicilio particular. Y sin embargo, has disfrutado de todas esas ventajas y muchas más. Si no te gusta un tipo de organización, podés buscar formas de cambiarla. Dentro de la catarata de falacias de muñecos de paja que hace Rayo respecto a lo que dije, porque escucha sin el menor principio de caridad, que es dar la mejor interpretación de lo que uno oye y no la peor, pretende hacerme decir que para mí no hay ningún criterio externo que pueda validar si una ley es legítima o no. Claro, cualquier frase aislada que uno diga como me gusta el chocolate, podría ser con este criterio interpretada como Roxana está diciendo que las frutillas son repugnantes. No estoy diciendo eso. Obviamente una ley puede mejorar apelando a criterios éticos y empíricos. Rayo me acusa de pretender generalizar al conjunto de la sociedad lo que a mí me parece razonable. Pero es él, dándole la espalda a la evidencia empírica sobre la renta universal, quien pretende que su mera opinión sea el criterio válido para determinar si es bueno o no implementar esa medida. Mi criterio, como dije, es consecuencialista, es decir, se fija en las consecuencias. Si eso trae un mayor bienestar para el mayor número de personas posibles, me parece que es positivo aplicarlo. ¿Qué pasa? Que en las urbanizaciones privadas, en los regímenes de copropiedad privada, de propiedad privada comunal, no existe iluminación privada, no existen señales viales privadas, etcétera. Acá Rayo sostiene que no sería necesario pagar impuestos porque las organizaciones privadas podrían implementar sistemas de iluminación y de servicios básicos. Usa el término organizaciones privadas sin definir su alcance. De modo que no sabemos si habla de un barrio privado, de una ciudad o qué. Yo en principio apoyo un modelo fuertemente descentralizado de comunas confederadas, tal como lo postulan Michael Albert y Robin Hanel en su libro Economía Participativa, Parecon. Hicimos un video en este canal sobre ese tema y pueden verlo, y más les recomiendo que lean el libro. De modo que no estoy defendiendo un modelo de Estado gigante, menos vertical. Pero sospecho que esas organizaciones privadas de las que habla Rayo van a tener algunos de los problemas que él le achaca al Estado. La comunidad puede decidir algo que le encuentre poco razonable y ante cada una de estas cosas probablemente no va a dar media vuelta e irse. Del mismo modo que compartimos parte de la vida con amigos y no por algo que digan, hagan, incluso actividades que nos involucran, vamos a dar por terminada la amistad así porque sí. Y es si los impuestos pueden estar justificados para financiar la renta básica universal, es decir, para sufragar el parasitismo incondicional de unas personas. Fíjense en el desprecio que tiene Rayo por la evidencia empírica, que pese a que mostré en el primer video muchos estudios en donde se da evidencia de que las personas no dejan de trabajar por cobrar la renta básica, él insiste en usar el término despectivo parasitismo. Él predice lo que ningún respaldo empírico le permite predecir. Pretende que su mera opinión y la de quienes piensan como él sea más importante que el respaldo empírico de muchos estudios científicos. Lo que Rayo llama parásitos son los denominados también free riders, personas que sacan beneficios de la sociedad y pudiendo aportar algo a ella no lo hacen.
Pero es importante no confundir al freerider con personas que querrían aportar algo a la sociedad y no pueden hacerlo. Esto podría ocurrir por el desempleo, por problemas físicos, psicológicos. Es claro que si la renta básica aumentara el número de freeriders por encima de lo razonable, no sería algo beneficioso. Pero esto debe ser discutido en función de la evidencia disponible y Rayo no lo hace. Adopta una creencia a priori y en forma acrítica. En mi video mostré evidencia empírica que apoya la tesis contraria. El aumento de freeriders sería escasísimo y sería compensado con creces por los múltiples beneficios de la renta básica. Roxana no solo no logra justificar que los impuestos no sean un robo, sino que incluso llega a justificar esa transferencia forzosa, coactiva, no consentida, no voluntaria de la propiedad pacíficamente adquirida por terceros para que unos vivan a costa de los demás. Quien justifica que unos vivan a costa de los demás es Rayo, porque acepta que una persona pueda tener riqueza sin haber trabajado un solo día de su vida. Con el dinero que poseen sin límite, porque no me opongo a la posibilidad de heredar una casa y otros bienes básicos, esos herederos con frecuencia compran los productos y los servicios que se esfuerzan por producir los demás, los que trabajan, mientras que ellos pueden elegir no esforzarse en absoluto. Quien justifica que unos vivan a costa de los demás es Rayo, que acepta como buen liberal que es legítimo que un ser humano sea comprado como si fuera un objeto. Por eso se habla de recursos humanos. Es contratado, diría él, puesto a trabajar al servicio de otro, sin que el que lo contrata le pague a su empleado lo que éste ha producido. Eso se llama explotación y es una forma de vivir a costa de los demás. Quien acepta que unos puedan vivir a costa de los demás es Rayo, que acepta que la fortuna de una persona pueda ser constituida por bienes de los que se apropia pacíficamente. Es decir, el primero que dijo «esta tierra es mía» es un legítimo propietario para Rayo. Y el que tuvo la mala suerte de haber llegado tarde, sorry, para vos y tus herederos no hay nada. Pero va a llegar más temprano en otra vida y quizás seas el primero en ver esta tierra. Aquel que no constituyó su riqueza apropiándose de algo pacíficamente, como sugiere Rayo, no tiene otra alternativa que vender lo único que tiene, su fuerza de trabajo. Y si los antepasados de los millonarios se apropiaron de algo de manera no pacífica, esclavizando a sus habitantes, eso no representa problema alguno para Rayo. Para él probablemente toda esa riqueza ya se perdió. Bastaría que hurgasen el origen de la riqueza de los aristócratas de su país para saber si es legítima o no la riqueza que poseen. Como no propone ninguna forma de optimizar el uso de la tierra para que beneficie al mayor número de personas posible, Rayo también en ese dominio legitima que unos vivan a costa de los demás. Eso sí, tratando de dar vuelta a la narrativa para que parezca que las víctimas son los más privilegiados de la sociedad. El eslogan de Rayo, podrán tener la fuerza pero no la razón, presupone que solo él sabe quién está del lado de la razón. Pero no siempre podemos saber con certeza cuál es la mejor decisión. A menudo nos vemos obligados a elegir lo que creemos que será mejor, pero podríamos estar equivocados. Y podríamos tener que corregir una decisión si surge una evidencia contraria. Considero que es preferible esta actitud de quienes plantean hipótesis corregibles por la evidencia, que la actitud de quienes están seguros de tener razón y son indiferentes a la evidencia. Kant escribe en la Crítica de la Razón Pura, pensamientos sin contenidos son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas. Significa que tus meras opiniones sin evidencia empírica son vacías y que tus datos sin un marco teórico para comprenderlos son ciegos. La falta de evidencia empírica de Juan Ramón Rayo para analizar la renta básica es un buen ejemplo de la primera de las variantes. Las opiniones sin evidencia empírica que las avale son vacías.